Seguimos aquí en Periodistas en Canal 5, en vivo, desde nuestros estudios. Habíamos dicho, lo habíamos prometido, el director de la Oficina de Servicio Civil, un tema polémico, los funcionarios públicos. Siempre el tema genera polémica. Vamos a ver cuál es el diagnóstico y cuáles son las soluciones que se plantean y cuáles son los problemas que se están planteando. Bienvenido, gracias por estar con nosotros. No, un placer. Buenas noches. ¿Cuál es la situación hoy del funcionario público uruguayo? Hay imágenes muy diferentes del funcionario público eficaz, eficiente, que trabaja con gran productividad, y hay un viejo estereotipo del funcionario público improductivo, etc. Viéndolo desde el lugar que lo estás viendo hoy, ¿cómo es tu definición? Siempre es muy difícil hacer generalizaciones, Claro, ¿no? Por supuesto. Yo diría que es un panorama de claroscuros. En las encuestas que hemos venido haciendo, que estamos haciendo el esfuerzo, por lo menos preguntarle a los funcionarios cómo se sienten, qué los motiva, qué los desmotiva, tratar de ver qué capacidades analíticas tienen los funcionarios para el diseño de políticas públicas y poderlas implementar, qué opinan sobre el teletrabajo. Es bien variopinto. Hay problemas estructurales fuertes que se han ido agravando y sobre los que estamos trabajando. Obviamente no son soluciones que se dan en un solo periodo de gobierno, pero en algún momento... Problemas estructurales que... La carrera administrativa, por ejemplo, es un problema enorme. La disparidad y heterogeneidad salarial, la asimetría, claro, inequidades, que se han ido acumulando durante décadas. La inoperancia de los sistemas de evaluación de funcionarios. El 90% de los funcionarios manifiesta, a los que hemos encuestado, manifiesta que los sistemas de evaluación no les sirven en absoluto para su desarrollo profesional. O sea, son temas muy pesados, grandes y muy preocupantes al mismo tiempo. El ausentismo laboral. 57% de los funcionarios manifiesta que es un problema. Los funcionarios manifiestan que es un problema. Conrado, para darle un marco a esto que está diciendo, muchas de estas conclusiones salen de esta encuesta que realizaron entre unas 10.000 personas, si no me equivoco, ¿no? Fueron 40.000 las personas que se les envió el formulario, 10.000 personas contestaron, ¿no? Sí, de la Administración Central. Son 36.000 personas, sí, y 10.800, una cosa así, los que contestaron. Es un índice de 28-29%, es un muy buen índice de respuesta para una encuesta censal, ¿no? Es decir, a todo el mundo, abierta, sí, y voluntaria y anónima. Salieron buenos datos, no sé cómo los toman ustedes, qué hacen con esos insumos, pero por lo pronto, para ir desgranando algunas de las cifras, hablás, por ejemplo, de la movilidad, de las evaluaciones. Ese es un gran problema también. Sí, pero antes que nada la cifra global, 20%. Digamos, el sector público acapara el 20% del total de la masa de trabajadores, ¿no? Es un número, está alineado con los otros 30 países que participaron de esta encuesta, pero ¿es un número óptimo? ¿Es un porcentaje óptimo? ¿O en algunas áreas se superponen trabajadores y en otras, obviamente, hay faltante de recursos humanos? Pero en el global, 20% está bien, tenemos que ir a 25, tenemos que ir a 15. Lo que pasa es que hay que mirar cuál es el tamaño de tu estado de bienestar también y cuán intensivo en mano de obra es. Si es más de transferencias de recursos, necesita menos mano de obra. Si es un estado de bienestar intensivo en mano de obras, eso significa que necesitas más fuerza de trabajo. Por lo tanto, yo creo que es bastante racional el número si uno lo compara con la media de la OECD y uno compara que Uruguay, en su desarrollo de estado de bienestar, es un país de modernización temprana y de estado de bienestar quizás uno de los más sólidos de América Latina, y por lo tanto, en términos muy globales, uno podría decir, es bastante adecuada la cantidad. Lo que sucede es que hay un fenómeno hay lugares donde... yo no voy a señalar cuáles porque no es un tema de estigmatizar. Bueno, pero venimos de un informe donde faltan recursos humanos en cárceles, por ejemplo, ¿no? Hay lugares donde claramente hay falta. En cárceles, en la dinasia. El propio presidente de la República dijo, bueno, hay lugares que tenemos que, el 3x1, el famoso 3x1, tenemos que hacer excepciones. En el Ministerio de Ganadería, en servicios ganaderos. Entonces hay lugares donde realmente la falta de funcionarios, porque se han ido, o sea, porque es una población envejecida,
uno mira la curva etaria de los funcionarios, es muy extraña. De repente hay un porcentaje de jóvenes que han entrado, después hay un hueco enorme de personas de mediana edad y luego aparece una población envejecida enorme. O sea que es discontinuo, no ha habido una política de planificación adecuada de los recursos humanos. Conrado, tú te has embanderado con este tema un poco de hincarle el diente, como se le dice comúnmente, a la carrera de los funcionarios, a ver realmente cómo es. Apuntando a lo que decía Alfonso al principio de la estigmatización que a veces hay con el funcionario público, ¿cuál es tu visión después de este tiempo en tu cargo? ¿Que los funcionarios públicos apoyan lo que estás haciendo para poder homogeneizar las carreras, para poder terminar con algunas certificaciones médicas injustificadas, Sí, claro. ausentismos injustificados? ¿O los funcionarios públicos se ponen en tu contra al momento de tratar de implementar estos cambios? No hemos salido del todo a la cancha, ¿no? Porque estamos terminando de preparar el paquete, costearlo y luego sí salir a recorrer todos los ámbitos de negociación colectiva que hay que recorrer y ahí sabremos más el apoyo, ¿no? Y hay dos cosas, uno es el apoyo sindical o no, el otro es el apoyo directo de los funcionarios. Claro. A pesar de que tenemos una tasa de sindicalización importante, pero digo, en última instancia no es fácil tener una impresión de lo que opina la mayoría de los funcionarios. Por otro lado, yo creo que cuando hemos entrevistado más de 1000 funcionarios de la Administración Central para identificar las ocupaciones, para saber qué hace una persona y clasificarla en algún tipo de ocupación. Eso quiere decir que podría haber habido una resistencia, de que nadie quiere contestar. O sea, uno cuando se acerca a este tipo de preguntas surgen muchos miedos. No me estarán preguntando qué hago para ver si quedo excedente, si sobro. Claro. Surgen todos esos temores. Claro. Tenemos también un COFE tampoco ha apoyado explícitamente esto. Tampoco lo ha boicoteado directamente y tampoco hemos podido salir a negociar directamente. Hemos explicado, sí, hemos ido y contado los principios de lo que queremos hacer. O sea, por responderte tu pregunta, si ha habido un bloqueo o un apoyo, te diría que todavía es muy temprano para saber si realmente lograremos apoyos. Ojalá sea así, porque de lo contrario sería muy difícil implementar un sistema tan transformador como el que estamos planteando. Es realmente muy transformador. Que si tuvieras que explicarle, tú decías lo que estamos haciendo, planificando, todavía no salimos totalmente a la cancha. Si tuvieras que explicar a la gente común y corriente qué es lo que se está planificando y cuál es ese modelo tan transformador, ¿en qué están pensando? En primer lugar líneas? es pagar lo igual y pagar distinto lo distinto. Hoy en día tenemos un sistema que no permite hacer eso. O sea, todo el mundo cobra distinto, eso se sabe, pero eso quiere decir por las más de 1000 compensaciones arbitrarias que hay, algunas más arbitrarias, otras menos arbitrarias, pero el asunto es que se ha desmadrado el sistema de 1000 compensaciones porque tú trabajas en tal unidad ejecutora, tenés una compensación al cargo distinta del que está haciendo lo mismo que vos en otro lugar, tenés compensaciones asociadas a que tu trabajo en algún momento se consiguió algún peso más por decir, bueno, es de mayor responsabilidad esto o innumerables compensaciones que han desvirtuado eso. Entonces nosotros lo que estamos haciendo es, en primer lugar, salir un poco de esa clasificación escalafonaria, que es decir, bueno, yo soy escalafón administrativo. Se supone que todos los administrativos hacen lo mismo. No, hacen cosas muy distintas. Eso es lo que hemos ido averiguando. Alguno es liquidador de sueldos, otro es secretario ejecutivo, otro revisa convenios con los ONGs y está clasificado como administrativo. Es decir, primero saber qué es lo que haces. Y hay una metodología para eso. Tenemos esas más de 1000 encuestas que hicimos a funcionarios para revisar ministerio por ministerio. Identificamos más de 100 ocupaciones. Un laboratorista, un inspector. O sea, adecuadamente, ¿qué es lo que hace? Escalafón profesional. Que tenga un título de repente es un requerimiento, pero lo que sos un inspector. ¿Qué haces con el liquidador de sueldos? Por ejemplo, tenés el liquidador de sueldos de Inumet, ponele, ¿no? Que capaz que tiene que liquidar pocos sueldos, y el liquidador de sueldos de ACE. Hay como trabajar al mismo cargo, pero obviamente con tareas diferentes, ¿no? Más grandes o más chicas. Bueno, lo que pasa es que aún identificando un mismo puesto de trabajo, hay una carrera dentro del puesto de trabajo y según el grado de responsabilidad, uno concursará para una vacante
más alta y el otro no tendrá una vacante tan alta en ese lugar de trabajo, pues no tiene una responsabilidad tan alta. O uno llegará a una jefatura de departamento en ese, en el otro no habrá un departamento, porque no vale la pena. Esas cosas con las reestructuras que estamos proponiendo, que estamos saliendo a la cancha ahora, probablemente la semana que viene o la otra, se van a ir dilucidando también. Pero en definitiva para explicarlo muy corto, es todo lo que se puede lograr uno sintetizar. Hay tiempo. Primero, ¿qué es lo que haces? Entonces de repente pongamos que sos desarrollador de software o desarrollador de tecnologías de la información. Hoy en día todo el mundo tiene que entrar con una cosa que se llama A4, escalafón profesional, grado 4, que es el mínimo del escalafón profesional. Y todos sabemos que después le tengo que inventar algunas compensaciones, porque si no, no me dura la persona en el lugar de trabajo. Ahora, si el desarrollador informático en la valoración, nosotros identificamos primero lo que hace, luego lo valoramos con una metodología que hicimos un promedio de la OSD, la OIT, algunas experiencias en empresas públicas uruguayas, es decir, conocimiento aplicado, responsabilidad, autonomía en la toma de decisiones, riesgo de la ocupación, se valoran y se van poniendo una ocupación respecto a la otra valorada. A esa valoración le corresponde una línea salarial. Entonces, quizás si es una ocupación que está clasificada como de un valor alto, porque tiene un conocimiento aplicado, son muchos años de estudios, exigen posgrados, etc., y hay una autonomía en la toma de decisiones muy grande, ya de entrada entras a trabajar al Estado, ya en una escala salarial más alta que otra profesión, que otro profesional quizás que desarrolle una ocupación no tan altamente valorada. Yo en este momento preferiría solamente dar los ejemplos de ocupaciones que todos sabemos que luego es difícil, por algo son los contratos que vienen con organismos internacionales y áreas enteras que están creadas con contratos porque es imposible reclutar gente en un sistema de carrera. Conrado, es una pregunta un poco directa, pero creo que está en gran parte de la cabeza de los uruguayos. ¿Uruguay es el país del amiguismo y en la administración pública con todas estas desigualdades se ve un poco la consecuencia histórica de este amiguismo aplicado? Yo diría, y patronazgo, yo diría corporativismo. Ojo, cuando uno dice corporativismo no siempre es una cosa tan mala palabra, ¿no? Yo lo he dicho, cuando el salario público ha sido variable de ajuste durante muchos años, en la década de los 70, en los 80, y la sindicalización se refugió en el sector público, no en el privado, no había convenios colectivos de salarios, etc. Entonces eso llevó a que los sindicatos públicos, que puede haber, el Ministerio de Transporte tiene 11 sindicatos dentro de un propio ministerio, vayan consiguiendo cosas particulares para poder ir aumentando su salario. Es decir, es una política corporativa, pero uno puede entender también por qué se llegó a ese corporativismo. Claro, cómo se dio el proceso. Fueron décadas de aluvionales, por distintas razones, algunas más corporativas, otras menos. Entonces, cuando tú decís el amiguismo, es verdad, uno a veces no entiende por qué hay compensaciones que se otorgaron y quién las otorga y por qué algunas veces las otorga, otras veces no las otorga. La mayor responsabilidad, que es una compensación, se entrega a Piacere. Claro. La asignación transitoria de funciones, se llama para cargos jerárquicos a dedo. Entonces, eso es muy complicado. Yo he dicho que en los gobiernos departamentales hay que avanzar mucho en los temas de meritocracia. Nepotismo. Nepotismo, que pertenecen al siglo XIX. Esas cosas, bueno, esas cosas existen, están presentes. Yo creo en la autonomía de la Oficina de Servicio Civil. Si bien estamos en un presidencialismo y al director del Servicio Civil lo designa el Presidente de la República, estas cosas se deben poder decir, no porque seamos designados por el Presidente de la República, si no, no tendría sentido tener una oficina de ese tipo. O sea, tiene que defender la meritocracia. El problema es que tenemos competencias dentro de la administración central y no fuera de la administración central. Es decir, carácter preceptivo para las cosas, las normas que queremos proponer y llevar a cabo. Sí, cuando nos preguntan, podemos dar la opinión técnica. O sea que ese plan que ustedes están diagramando es solo para la administración central. Es para la administración central. ¿Qué pasa con las intendencias? Creo que fue Ceci. Ahí tiene que haber un acuerdo del sistema de partidos, es lo que yo estudio hace años en el Departamento de Ciencia Política, sobre el patronazgo político, y con Francisco Paniza, y en la London, y ahora vamos a publicar un
un libro por Pittsburgh University Press, que es el patronazgo en América Latina. Y entendiendo los motivos. El patronazgo político es la entrega de cargos públicos por motivos políticos, y que hace un político, no cualquier otro. A eso se le llama patronazgo. Y los motivos son muy variados. El sistema de partidos uruguayo es muy fuerte, los partidos son muy potentes, son partidos de militancia orgánica, por lo general, que necesitan mantener su militancia también. Se financian en parte también con los cargos públicos. No sabemos, porque es información reservada, no sabemos exactamente qué porcentaje de la financiación de cada partido viene de la entrega de cargos públicos. Por lo tanto, es un problema, yo diría, un problema. Es parte de la democracia, cómo funciona la democracia uruguaya, y las democracias desarrolladas funcionan con patronazgo político también. El tema es la extensión, los motivos y la calidad de ese patronazgo político. Siempre se ha dicho, capaz querías preguntar. No, siempre se ha dicho, yo escuché la crítica, el Estado uruguayo es un Estado gordo. Tú intentaste encabezar una reforma del Estado. Yo me acuerdo, el puntapié inicial en la Torre Antel, estuvimos juntos, yo estaba en la mesa. ¿Es un Estado gordo? ¿No se puede reformar? ¿Qué pasa con la famosa reforma del Estado? El problema es que es un Todos Estado... lo prometen, ¿eh? Todos los gobiernos de todos los partidos han prometido la reforma del Estado, cada uno que llega. Yo, me conocéis también, trato de zafarle permanentemente a decir es un Estado grande, chico, depende. Hay áreas que sufren de inanición y otras áreas realmente tienen gorduras. Yo cuando veo algunas, no voy a mencionar cuáles, pero algunas estructuras de las empresas públicas con sus tecnocracia, se llama gerencial, es excesiva. Es excesiva, no amerita tantos cargos gerenciales. Las personas públicas no estatales. Uno mira también eso, que también es dinero público, en su gran mayoría. Pero en el que los responsables tienen muchas menos responsabilidades frente a la sociedad, incluso penales. Exactamente. Lo hemos visto recientemente. Entonces, uno podría identificar áreas enteras donde dice, bueno, acá hay gorduras, pero también hay áreas donde hay, el informe de ustedes es muy claro. Y lo que también hay que insistir mucho es en la capacitación, en la formación, en los sistemas de carrera. Por eso, cuando yo creo que es preferible ponerse a trabajar más allá, voy a poner tijera acá o algo, primero lo hago eficiente. Incentivar la movilidad, por ejemplo, insatisfacción que se desprende de esta encuesta es que la gente quiere más movilidad entre la estados. La gente joven no quiere entrar y morir en el mismo lugar. De la cuna a la tumba. Ahora, en una misma organismo. Pero de alguna forma, para paliar esa insatisfacción, ¿quién está? Los políticos que con el pase en comisión te agarran de una dependencia y te llevan a otra. Hoy es imposible pasar de un organismo a otro, ascender. A ningún organismo. Ustedes quieren eliminar esa traba y que haya movilidad entre dependencias del Estado. Por lo menos dentro de la Administración Central, que es el ámbito donde nosotros... Y eliminaría sería ideal que hubiera entre la Administración Central, empresas públicas, servicios descentralizados. ¿Y limitarías el pase en comisión? ¿Tal cual lo conocemos? Una vez que puedo proponer la movilidad, sí. Claro. Tú hablas de evaluaciones solo. ¿Aceptan ser realmente evaluados los empleados, los funcionarios públicos? No veo por qué no. Hay un problema de incentivos. O sea, cuando uno le cae al funcionario público, dice, problema del ausentismo en las certificaciones médicas, o por el rendimiento, alto o bajo rendimiento, hay un problema de reglas institucionales que generan conductas. Si las reglas institucionales son muy débiles, lo mismo que la corrupción. Si uno tiene reglas muy débiles institucionalmente, va generando también conductas de ese tipo. Entonces, si las evaluaciones son muy malas y los supervisores no se toman más de un minuto para evaluar y le ponen a todo el mundo al máximo, porque si no es ponerse un problema con el funcionario que tiene, me da un lío bárbaro salir a justificar porque no le puse el máximo a todos. Ahí tenemos problemas de formación, incentivos para los supervisores para que califiquen de otra manera, y a los propios funcionarios también formarlos en la capacitación, que hagan autoevaluaciones, evaluaciones 360, que es una competencia, evaluar por... nosotros estamos tratando, ahora vamos a hacer un seminario, estamos trabajando con el PNUD, en el Parlamento lo vamos a hacer, con participación de la oposición también, porque este es un tema que no lo puede hacer un gobierno solo.
Claro. Cambiar los sistemas de evaluación es una de las cosas bien pesadas que hay para trabajar. Antes de arrancar dijiste que tenías una novedad. Sí. ¿Puede ser? No, pero no. No la puedes. No, el tema, a mí me preocupa mucho el tema penitenciario y creo que ahí también hay que establecer sistemas de carrera, ver cómo se conjuga el escalafón policial con el escalafón civil, tiene que haber y eso tiene que mucho ver con la formación. Si puede haber formaciones comunes, incentivos adecuados. Claro. Hoy en día no existen incentivos para adquirir un cargo de responsabilidad dentro del Sistema Nacional de Rehabilitación. Hay que trabajar mucho en esa línea. Me parece que es por ahí. Bien. Muy bien. ¿Puedo interrumpirte simplemente Breve. una última pregunta rapidísimo porque me van a... Sí, dale. Y la ¿Te contesto llamó la rápido. atención algo de esta encuesta que no te esperabas de los funcionarios públicos en sus opiniones? Es decir, ¿esto no esperaba que sentía un funcionario público? El ausentismo. Bien. No pensé que uno sabe que, claro, cuando uno trabaja en un organismo donde hay un enorme ausentismo, el que tiene muy poco ausentismo tiene que trabajar por los demás. Y eso salió manifestado en la encuesta. Muy bien. Ahora sí. Sí. Conrado Ramos, director de la Oficina de Servicio Civil. Un placer. Esperamos por ese paquete. Probablemente después. La idea es lo ponerlo en la invitemos rendición de nuevamente. cuentas el año que viene. Estamos terminando la simulación de costos para presentarlo al Ministerio de Economía y tener las luz verdes finales. Bueno, muy bien. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Nosotros